Y se pueden poner de pie para el libro de Romanos. ¿Todavía está lloviendo o ya se paró? Depende de dónde vienen. Para aquellos que no saben por qué lo estoy preguntando, porque aquí en el sur de California no sabemos qué hacer cuando llueve, pero gracias a Dios y les doy gracias a ustedes por estar. El primer servicio estaba lleno y si el servicio, si el clima está bien, el tercer servicio estará lleno. En Romanos vamos por estas series. En el versículo 8, el mensaje se titula Una vida para vivir por ahora. Por ahora tenemos una vida para vivir para el Señor Jesucristo. Cada día, cada respiro que tomamos, cada fibra de nuestra fuerza debe estar para hacer la voluntad de Dios. Si tal vez dices, ya, ¿cómo hago eso? Yo tengo un negocio, ¿cómo hago eso? Hazlo por la voluntad del Señor. Estás en los deportes, eres un atleta profesional, estás en casa, o ¿cómo se dice? O ingeniera doméstica, o eres una mamá que está en casa, hazlo para la gloria del Señor. Todo lo que haces debería ser para la gloria del Señor. Es para vivir para Él y no hay para rehacer o repetir. Dice el apóstol, nos está hablando de eso. Y lo vamos a leer en su totalidad. Y voy a hacer el versículo 1 y ustedes 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida que fe Dios a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Perdí mi parte donde debo leer. Porque está esa es mi excusa, el versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía unirse conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o de enseñanza en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, en el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y todos dicen amén. Pueden tomar asiento. Una vida para vivir por ahora. Y hemos mirado esto, y así como hemos mirado en el versículo 12, 1 y 2, miramos que así que debemos de darle nuestra atención, darle tu atención a Dios. Así que dale a Dios tu atención como en toda tu vida. Nuestros hijos necesitan nuestra atención, eso es normal, y ellos necesitan nuestra atención. Y si puedo usar esta palabra de lujo para el creyente, no importa lo que estés haciendo. Tal vez estemos obrando en algo muy detallado que nos hemos totalmente aventado en eso, y en estos proyectos requieren nuestra atención, porque dice, Él reside en nosotros, el Espíritu Santo vive en cada uno de los creyentes, y no importa lo que estés haciendo en esta vida, Él todo el tiempo nos está recordando de que el Señor es Dios. Y eso es algo bello. Yo sé que las damas hebreas, cuando tenían sus bebés, tenían a su bebé en sus brazos y no lo dicen hasta que algo sucedía y agarraban a su bebé. Ya una vez que empieza el bebé a amamantar, y las mujeres saben, y empieza el bebé a amamantar, ella detecta que le está nutriendo a su bebé y que le está diciendo en el oído a su bebé, nuestro Dios es Dios. Nuestro Señor ya sea está nutriendo, ahí viene el amor,
está asociándose con que nuestro Dios es amor. Y es como hacemos cada creyente que el Señor nos dice, el Señor es Dios, ya sea lo que sea. Y lo miramos la vez pasada como nuestro cuerpo. Debemos presentar a nuestro cuerpo actual. Y muchas personas batallan con eso y dejen reenfatizar. Antes de que yo ser cristiano, yo di mi cuerpo a lo que mi cuerpo quería. Yo salía como un esclavo a mi apetito carnal. No sé, me miran a mí como medio raro, pero si fueran muy santos. Pero aparte de Cristo, tú vas a hacer todo para poder querer apagar esas que de tu cuerpo te pide. Pero cuando Jesucristo viene a tu vida, yo quiero que presentes tu cuerpo a mí y dejes esas cosas y quiero que hagas estas cosas para mí. Y es algo excitante y es una herramienta para el Dios viviente, el cual nos trajo así. Dale a Dios tu voluntad. Una vida para vivir por ahora quiere decir es darle a Dios tu voluntad. Que nosotros lo servimos y lo adoramos, lo hacemos voluntario, con nuestra voluntad, que somos un verdadero creyente. Anoche estaba leyendo un libro de George Whitefield, el afecto que tenía en las colonias aquí, y él quebrantó todas las reglas y lean un buen libro, es John Wycliffe, que cuando vino aquí en América y estaba predicando en el tiempo del periodo colonial, y él quebrantó todas las reglas. La gente lo adoraba, no lo querían. Lo leí anoche. Ben Franklin quería ir a escucharlo, pero Ben Franklin contó como 30,000 personas escuchándolo a predicar. Yo no sé cómo lo calculó, pero es algo increíble. Y mientras Whitefield estaba predicando, las personas empezaron a aplaudir, muchos estuvieron silencios, muchos empezaron a llorar, otros aplaudieron, unos fueron al frente a aceptar a Cristo porque quebrantó todas las reglas. En Inglaterra no lo querían, en Inglaterra, porque no hacían las cosas como le dijeron que querían que lo hicieran. Él les daba el evangelio. A muchas personas que nunca habían entrado en una iglesia, como a los que trabajaban en las minas y los rechazaban como seres humanos, eran como que y Whitefield predicó a ellos y muchos de ellos llegaron a Cristo y él predicaba afuera, al aire libre, y eso en ese entonces era algo prohibido, tenías que hacerlo en una iglesia. Y Whitefield dijo, hay que darle a la gente la Biblia verso por verso, y él se convirtió en uno de los grandes ministros de la iglesia porque la gente responde al amor. Si tú eres un poco escéptico, cuando el evangelio está predicado en una muchedumbre y cuando escuchan la verdad, eventualmente van a escuchar de que Dios los ama. Y en esa misma voz dice, sí, tú eres un pecador, pero has sido separado del cielo. Todos saben que es cierto. Muy poco lo van a admitir, pero alguien viene bajo el poder del Espíritu Santo y proclama la verdad de la palabra de Dios. Y esas personas despertaron al amor de Dios. Y esa clase de amor de que Dios te ama y el cual te causa que voltees y ames con respuesta. Y es lo que estamos enseñando hoy en el versículo 3, en el cual decimos que debemos de darle a Dios tu amor. El amor es importante, todos deseamos el amor. Y está en la lista, tal vez me olvidé de la lista, pero en esa lista que las cosas, 5 cosas más importantes tienes que tomar: agua, aire. Y sabías que el amor está en esa lista, que el amor está en esa lista para ti, para mí, que necesitamos ser amados y dar amor, si no, no va a funcionar, no vamos a funcionar como seres humanos. Por eso miramos a personas que no sueltan ese amor. Son personas muy raras, no pueden amar, no lo van a dar. Y Dios te diseñó para que des amor. Y Dios también diseñó para recibir el amor. Muchas personas tienen mucha dificultad de aceptar y recibir el amor.
es una de las cosas que yo tuve que batallar. Es una mayor victoria en mi vida. Para mí, amor, yo como niño pensaba que tenías que hacer tantas como cosas, pasar tantas pruebas para poder recibir amor. No es saludable, pero crecimos muchos así. Pero la Biblia dice que si no sabes que Dios te ama incondicionalmente, Él te ama, dice que tanto amó al mundo, pero la Biblia anuncia que no todos quieren ser amados por Dios, y aunque Dios los ame, no quieren ser amados por Él. Y eso es algo que tú tienes que enfrentar. Si ese eres tú, tienes que sobrepasar eso. Porque Dios te ama. Él dice, no te tenía que haber dicho, pero te dice. ¿Se acuerdan la gran filósofa Tina Turner? ¿Qué tiene que ver el amor con esto? El amor tiene que ver todo con eso. No sé si has leído la Corán. El Dios de Islam no es Dios de amor. Las varias deidades no tienen ese amor. En la Biblia, cuando la hables, dice que Dios es amor. En Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una gran declaración. Miren ese versículo. Las escrituras nos están demostrando, porque esa es la voluntad de Dios, para que tú sepas que aún cuando siendo un pecador, Cristo murió por la cruz por nosotros. Eso habla de el gran infinito poder de Dios, de querer conocerte antes de haber nacido, y vamos a hablar de eso en un momento. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y los míos, Él actualmente te conocía por nombre y aún cuando no habías nacido. Eso es algo increíble, ministerio de Dios. En la primera de Juan 4:16 dice, en primera de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído que el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Puede alguien decir amén? Eso es una gran noticia. Nuestro Dios nos ama y necesitamos responder a ese amor. Pero les voy a advertir, si de veras crees que Dios te ama, entonces va a ser, ¿cuál es la palabra? Va a ser tener esperado de ti, de demostrar amor. No nomás a Dios, pero a uno a nosotros. Pero lo he dicho antes, que cada vez que digo que yo amo a Dios, me siento como un menso, porque parece un poco vacío, pero el amor de Dios es increíble. Este es un versículo, 1 de Corintios 13:13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y el amor no sabe el amor hoy en día. El mundo persigue para llenar, y no se pueden llenar porque creen que es el amor del sexo, el amor de cosas o del poder, pero no, es solo el amor de Dios. Ese es lo único que te puede satisfacer tu vida. Y me encanta el pacífico de la primera de Corintios, dice de esos tres, de la bondad de Dios, de la fe, esperanza. Cuando nosotros vamos al cielo, va a haber fe. Necesitas tener fe en el cielo. No vas a necesitar fe. ¿Para qué necesitas fe? Estás caminando, la estás viviendo, no necesitas la fe allí. Ya eso se termina. La misión completa. ¿Qué tal esperanza? Si estás hablando de Jesucristo, ¿vas a necesitar esperanza? Esperanza es lo que necesitamos ahorita. Esto es lo que te lleva como al final de tu vida. Cuando Él llega, ¿a qué estás pidiendo? ¿Qué estás esperando? Todo se ha cumplido. Y eso no es increíble, saber que el más grande de estos es el amor, y el amor nunca va a fallar. El amor es el único que tú y yo podemos experimentar en esta vida, que solamente va a ser mucho más grande en el cielo. Y ninguno de nosotros nos podemos imaginar cómo va a ser el amor de Dios, como entra y sale de nosotros como las olas del mar. Entonces marquen esto.
denle a Dios su amor y empieza viéndolo como Él es. Viéndolo como Él es, y con el tiempo que me queda, no le hace justicia porque podríamos pasar el resto de nuestra vida, pero después los pueden revisar cuando Él dice, y digo, por la gracia que me es dada, está diciendo Pablo, dice, Dios me ha dado la gracia, y está hablando a los creyentes en Roma. Dice, para cada uno que está entre vosotros, me encanta eso. Dice, por medio por la gracia que se me ha dado, es algo, gracias que me la dio Dios. Dice, la gracia que me es dada, cristiano. Pablo no dice, yo soy tan agradecido que Dios me dio gracia y me voy a aferrar a esa. No. Cuando Dios se mueve en tu vida, no funciona así. No nomás es dada a mí, a cada cual entre vosotros. Están todos despiertos y están. Normalmente el segundo servicio no está tan callado, pero el tercer servicio es el que está, pero no les digan eso. Pero Pablo nos está diciendo, como en tiempos modernos, nos está diciendo a nosotros, Dios me ha dado gracia y yo quiero que todos ustedes tengan esa misma gracia. Y quiero que tú tengas esa misma gracia. Fíjense cómo lo hace cuando me dice a mí y cada uno, a aquellos entre vosotros, te dice a ti. Es absolutamente universal a la aplicación de entender esto. Nos está diciendo, Dios ha extendido la gracia y es donde nosotros comenzamos, está anunciando y entender la misma persona del Señor. El Dios de la Biblia, entre cuántos atributos, es un Dios de gracia, y es esa palabra que Dios nos da a nosotros, el cual tú no puedes ganar. No lo apreciamos hasta que de veras la necesitamos. Si lo pueden marcar, por favor, si pueden. El hecho de que Él es suficiente, Él es el Dios todo suficiente. El Dios de la Biblia lo van a encontrar en ninguna otra referencia de deidades en la historia del ser humano. Él es totalmente suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Él tiene todo lo que necesita, es todo lo que y no necesita nada. Hay una disciplina en la teología y es raramente mencionado, es la doctrina de Theity. Theity quiere decir es que el Dios el cual tú estás siguiendo, el Dios que tú adoras, la doctrina de que Él no necesita nada de ti. Ahí me encanta eso. Si yo estoy adorando a un Dios que necesita algo para continuar, yo necesito un Dios nuevo. Si alguien propaga a ti, evangeliza o te introduce a una deidad que necesita tu ayuda, ese es el Dios equivocado. Si puedo decir, y no lo voy a pedir permiso, nomás lo voy a decir. Yo no miro programas cristianos. Olvídense, a menos que esté en el canal cristiano. Esto es lo que yo escucho. Mucho de lo que el programa cristiano según, si no mandas $100 ahorita, si no envías el dinero, la estación va a salir, no va a estar en negocio, necesitas mandar dinero para continuar predicando. ¿O qué tal el que dice que está orando en el nombre de Jesús? Necesitamos todas las personas manden dinero, y hablan de dinero y dinero solamente, y cada vez que escucho eso, toco mi cartera a ver si está segura, como que van a salir de la televisión y agarrarme la cartera y sacar el dinero. Tú tienes que decirle, si tú le tienes que decir a las personas, tienes que dar dinero, ya no vamos a estar en este programa, y yo quiero gritarle, no deberías de estar entonces. Dios no necesita tu ayuda.
Él es todo suficiente. Tu Dios, espero, tengo la confianza que el Dios de la Biblia, Él no nos necesita para nada, pero que no nos creó. Claro que nos creó, y una gran razón por la cual nos creó no es porque nos necesita, que no nos creó, necesitaba a alguien para jugar básquetbol con Él. No. Él y creó a los humanos. Él no es humano. Y me encanta decir eso, que en la Biblia dice que Él es espíritu y Él estaba como espíritu hasta que Jesús vino a la tierra. Dios, el Hijo, tomó la imagen de un ser humano, pero más importante para nosotros relacionarnos a Él y el relacionarnos. Dios no sabe cómo me siento. Él sabe exactamente cómo te sientes y sabe exactamente cómo arreglarte porque te sientes así. Él sabe todo de eso. La Biblia nos enseña que este a Dios que debemos amar y muchas personas se ofenden de amar y honrar. Los invitados en una boda no tienen ningún problema de amar y obedecer. Todos empiezan a mirarse uno al otro y ellos están mirando con un amor que ni están totalmente enfatuados. Y ustedes dos juran tirarse de un puente y tal vez la respuesta mientras lo hagamos juntas, pero el amor es la fuerza que te lleva. No hay nada de estas cosas que tienen que ser mencionadas porque ese amor está saliendo de ti. Eso sucede en nosotros. Recuérdense esto, que nuestro Dios es un Dios que no fue creado. Dios no fue creado. Aquellas personas que ellos piensan que son tan inteligentes dicen, si Dios creó todo, entonces ¿quién creó a Dios? Y ella es muy chistoso porque creen que, entonces porque dicen ¿quién creó a Dios? Creen que ya con eso, no, como diste, me dejaste anonadado, que estoy sin saber. Para que algo ser creado tiene que tener un principio y tiene que tener un fin. Ser creado. Él es el Dios que no creado, que creó fuera de todo lo que nosotros sabemos y que hemos expuesto de nuestra vida física que conocemos. Y nosotros pensamos que podemos cuestionar a Dios de esto y es todo. Y el otro me cuestionaron acerca de los incendios. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Y entonces, ¿por qué no hizo nada? Él está haciendo algo y Él hizo algo al respecto. Tal vez no esté a tu expectación, pero para el resultado eterno, los incendios fueron horribles, pero lee tu Biblia muy cuidadosamente. Satanás le encanta, pero cuando Jesucristo fue despertado en el medio de esa tormenta en la Galileo y le dijeron, despierta, que no te importa que nosotros vamos a morir, y él regañó a las olas y le dijo, y la misma palabra que usó para regañar a los demonios y a ¿dónde está Dios en todo eso? Acuérdense, esto es exactamente en el mundo que Satanás quiere que tú vivas, vivas sin esperanza. Dios dijo, yo vengo para darte esperanza y para que vivas tu vida más abundantemente, y el enemigo Satanás nomás quiere arruinarte y matarte. Y Él es un creador que no fue creado. En Colosenses, les estoy gritando, siento como que les estoy gritando, estoy un poco bien entusiasmado. En Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, Ok, ahí viene. Colosenses 1:16-18 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y márquenlo y que síganlo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en las tierras, visibles e invisibles, antes de que algo físico, y en Él todas las cosas consisten como el pegamento
y antes todas las cosas que en la cabeza de la iglesia, que Él es el principio, el progénito y entre los muertos para que Él todo tenga la preeminencia. Él se levantó de la tumba en el día de Pentecoste. El Espíritu Santo de Dios le dio el nacimiento a la iglesia. Ese es el cuerpo de creyentes. Me encanta esto, de cada color, de cada continente, si tú nombras el nombre de Cristo, que Él murió por tus pecados y se levantó de la tumba. Él es tu Salvador. De que Él murió por ti y pones tu fe en Él, es tu salvación. Él es todo. Cree en mí. Y tú dices, lo creo en ti. Y reconozco, Señor, que soy un pecador, que moriste por mis pecados y te levantaste y te doy mi vida. Cuando eso sucede, tú has venido a tu casa, has vuelto con el Dios que te creó y Él crea la preeminencia de Cristo. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él. En Apocalipsis 4:11, en la Biblia dice, Señor, Juan es testigo de esto. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Me encanta eso. En Éxodo 3:14, el autoexistente, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Moisés dice, le acababa de ser que bajara de la montaña, que le dijera a los hijos de Israel quién lo mandó. Entonces Moisés le está preguntando, ¿quién digo que me mandó? ¿Qué les digo? Yo conozco a estas personas, me van a hacer muchas preguntas. Y Dios le dijo, diles que soy el que soy, el que te mandó. El yo soy el que soy es el eterno, autoexistente ser. Moisés, tú diles que el que te envió, el Dios que no necesita nada para sostenerse, y es el que es. Esto debería causar a una persona muy humilde, causarte ser bien como humillada. Nunca deberías ver a un cristiano arrogante y orgulloso. Y si miras a un cristiano arrogante y orgulloso, si lo podemos aquí entre nosotros, no quiero a una conferencia de pastores y meterme en problemas. Esto es nuestro tema. Si miras a un cristiano que es orgulloso, tal vez sí sean cristianos, pero están alejados de Dios. Puede que sean un hijo de Dios y van a ir al cielo, pero están retirados de la maravillosa de quien Dios es. Y la humildad se ha evaporado de ellos. Y ustedes saben de qué hablo. Los cristianos nunca deben ser arrogantes. Entre más miramos la magnitud de nuestro gran Dios y lo conocemos más a Él, que es la única forma, es leer su carta a nosotros, que es la Biblia. Entre más pequeños nos convertimos, pero es algo bueno. Pero cuando nosotros somos cristianos y nos empezamos a inflar, y como por decir nuestro pecho se infla, que tienes que ser expuesto a las gran cosas de Dios para que te desinfles. Moisés pudo haber bajado de la montaña y decir, Dios me habló conmigo y yo sé de lo que está hablando de usted. El gran yo soy. Qué gran nombre tan exclusivo. No hay ningún otro nombre. El que es suficiente. En Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de Abraham fuese, yo soy. Si alguien le dice que Jesucristo nunca reclamó ser Dios, no saben de lo que están hablando. Jesús dijo eso y estaban listos para apedrearlo. Y según ellos cometió una blasfemia al declararse Dios, porque es Dios. Y nosotros deberíamos estar en un gran asombro y
honrar a Dios, tal vez sea su problema y tal vez sea el problema de alguien. Tenemos que tener mucho cuidado que no lo tratemos a Dios como más como un amigocho, como un amigazo que decimos o que le podemos decir padre, pero en hebreo de que en realidad o decirle papi o papa, si tú no vas y le dices a tu papá, hey Mike, si ese es su nombre, es algo muy irrespetuoso. Debemos de estar asombrados más que nunca de que las obras de Dios deben de hacer por saber quién es Él. Y para mí esto, en el libro de Hechos 17, Pablo está en Atenas y está un poco tarde, está caminando a su alrededor y ya sea para caminar hacia arriba para Mars Hill o la montaña. En Hechos 17, Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Eso detenió a los griegos y que están diciendo, hoy yo estoy hablando de mi Dios, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Hubieran dicho ellos, wow, nosotros no hemos escuchado de este Dios. No tenemos un Dios para esto, para eso. ¿Y de qué Dios estás hablando? Mi Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Y ellos hubieran dicho, wow. No habita en templos hechos por manos humanas. Y hubieran dicho, wow, porque ellos tenían un montón de templos que tenían sus dioses. En esos templos, en esos ornamentos que hacían, o en esos templos que tenían varias representaciones de Dios, te tenías que parar y hacerles honor y entrabas al templo del Dios que tú estabas adorando. Y Pablo, por decir, tú eres una bomba, y dice, mi Dios es el Señor del cielo y la tierra. Mi Dios no vive en templos. Y estos dicen, yo tengo que ir a estos templos todos los días. Queremos escuchar más de este Dios. ¿Y qué les dice? Ni es honrado por manos de hombres. No le traigan una ofrenda. Ustedes pueden lavarse las manos de toda esa sangre, todos esos sacrificios. Él no quiere cosas. Dice, no ser honrado por manos de hombres como necesitese de algo, pues Él es el que da vida a todos y aliento a todas las cosas. Pueden decir amén. Este es el Dios de la Biblia, es increíble. Y lo más bello de esto, que el Dios dice, yo no necesito nada de ti. ¿No quieres conocer un Dios así? Yo sí. En Salmo 50:12 es algo enlumbrecedor. Dice, Dios está hablando y me encanta esto. Si tiene que admitir, tiene que hay como sarcasmo divino, dice. Le dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Eso no es increíble? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué les dijo? Porque tal vez está pensando que Dios necesita eso. Dios podría hacer mucho conmigo. Te pregunta, dice, Dios le dice, ¿sabes qué? Si yo tuviese hambre, yo no te lo diría a ti. Me encanta eso. Ya sea por regresar a ese que se cree muy grande en el ministerio, que si estás en el ministerio de Dios no tienes que estar pidiendo, o ya sea para que continúe el ministerio. Y Dios dice, yo no necesito eso. Y entonces está en las notas y la página 5 dice, ¿por qué existes hoy? Si este Dios es quien si existió antes de que empezara el tiempo, si es el Dios de toda la física, de toda la creación, y Él existe fuera de eso, Él es más grande que su creación. Entonces tengo que preguntar, ¿por qué tú o yo existimos hoy? Es una gran pregunta. ¿Por qué existes tú? Y no te enganches en los mecánicos. Mi mamá y mi papá se conocieron, sabían que Mike Johnson, el representante, yo he conocido a Mike Johnson, yo no sabía esto de Mike Johnson. Él me dijo esta semana, porque es la
el mes de Pro Vida. Yo estoy muy agradecido. Este es el representante, el que, que está en línea. Está el presidente, el vicepresidente y el representante, que cuando yo era, mi mamá era una jovencita. Y me estoy bien agradecido que ella decidió no abortarme, que su mamá era una joven y ella decidió no deshacerse del bebé y él estaba agradecido. Yo estoy bien agradecido y estoy agradecido que el aborto falló en mi vida. Dios tiene un plan, tú tienes tu historia y mi historia es muy mala. Si tu historia es muy mala, entonces Dios tiene gran cosas para ti. Es lo que Él hace. Yo fui abusado, yo fui esto, o yo fui el abusador, el banco me robó, yo robé al banco, y así es terrible. Y Dios entra y arregla todo esto y vamos a hacer un gran testimonio de cómo te rescaté para que otras personas pongan su confianza de que yo puedo redimir vidas. Pero tienes que preguntarte a ti mismo, ¿por qué existes hoy? ¿Por qué estás vivo ahora mismo? Tal vez digas, no creo en Dios, pero tienes que preguntarte ¿por qué estás vivo hoy? Tienes que preguntarte, porque yo te digo, porque Dios te ha dado este día. Tú tienes no control a tu latido de corazón, no tienes control de tus pulmones, de tu sistema neurológico, tu sistema cardiovascular. No tienes control de eso. ¿Por qué? Porque estás vivo hoy. La Biblia lo hace muy claro. Estamos vivos para darle gloria a Dios. Eso no se lo preguntó a los ángeles, no se lo preguntó a los animales. La Biblia dice que los animales, aún los que Él los creó, que en una forma o manera hablan de su gran creativa. Los cielos declaran la gloria de Dios y nosotros amamos nuestros animales. ¿Cuántos de ustedes son personas que hablan a los gatos? Hay una iglesia aquí al lado. Estoy jugando nomás. Los gatos, me encantan, yo los quiero. Los gatos sí actúan como perros. Teníamos un gato que actuaba como perro, pero nadie puede rechazar a un gatito. ¿Por qué? ¿Por qué tiene significado? Yo voy a argumentar con ustedes que porque Dios cree que son increíbles, porque son bendecidos por ese ¿cuántos de ustedes les gastan pájaros? Eso es increíble. Yo no quiero un animal más inteligente que yo, pero eso es... pero personas tienen una relación con ellos, aunque los animales no saben. Hablamos a nuestros perros como si saben, pero tal vez sí saben lo que le estamos diciendo. Pero ¿de dónde viene eso? ¿Tú qué quieres decirme que evolución? Que nosotros evolucionamos y desarrollamos la psíquica. ¿Saben qué? No. Dios dice, antes de que tú tuvieras ese pensamiento tonto, dice en el jardín que tenías, el propósito era de que disfrutaras, y Dios dice, yo te bendecí, disfrútala todo y ten muchos bebés, fue lo que les dijo en el jardín a Adán y Eva. Y se desviaron del curso y aquí estamos. Dios es un Dios inmutable. Una de las razones por la que debemos amar, porque Él es inmutable, es un Dios que nunca cambia. Y necesitas saber quién es Él para apreciar de que Él nunca cambia, que es inmutable. Si Dios dice algo así, si Dios dice nunca te voy a dejar ni te voy a abandonar, Él dice eso en la Biblia. Y tal vez la primera vez que lo lees, tal vez dices, oh, es que bello. Tal vez de verdad no te importa mucho de eso porque no necesitas
importarte mucho por decir. Las personas, muchos no les importaban mucho del agua aquí en Los Ángeles hasta que vinieron los incendios. Ahora agua se ha convertido en algo con mucho valor, muy precioso en esta parte del mundo. Nunca aprecias tu libertad hasta que se te quita, hasta que se te quita esa libertad. No apreciamos nuestra salud hasta que nuestro doctor dice: te necesito que te sientes para decirte que estás enfermo. ¿Me escuchas? No apreciamos nuestros pecados sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo cuando nos hicimos hasta que nuestra mente está totalmente aterrada o alguna vez donde tus pensamientos o tu alma está tan en tanto problema hasta que viene el Señor y tú eres el único en el mundo que todos te han abandonado y todo eso viene de años atrás. ¿Te acuerdas? Nunca te voy a dejar ni te voy a abandonar. Cuando viene esa escritura, ese es el Dios que tenemos. Él es inmutable. Él no cambia. Si Dios dice que te amaba 30 años, hace 30 años te habla todavía. ¿No te ama más? No, Él no ama como nosotros. Nosotros no crecemos en el amor de Dios. Estoy revisando, pero al principio eras un menso, pero has crecido mi amor por ti. Nadie cambia. Todo lo que nosotros necesitamos y que no se mueve debajo de nuestros pies, Dios nunca cambia. Él no va a cambiar eso. En Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio, dice el Señor. Qué gran consuelo es eso. Él es eterno. Lo debemos amar porque Él es eterno. Eso debería ser nuestra base de donde vamos como iglesia. Él es todos esos atributos. Él es inmutable. Él nos ama. Todo con el sentido de que debemos amarnos unos a los otros. La Biblia nos dice en Isaías 9:6 dice: Él es el Dios inmutable. Dice, síganme. Hace casi 3,000 años ese versículo: porque un niño no es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos pararon ahí donde dice Padre eterno, y Él es el Hijo, pero esa palabra se traslada: Él es el Padre o el gobernador del tiempo. Jesucristo, Él está a cargo del tiempo. Ese es su trabajo, y me encanta eso. Por decir, este sermón está tomando mucho tiempo. Nomás tengo 9 minutos y si Dios, Él es gobernador del tiempo y me continuara. No estoy bromeando, claro. Él es el que está sobre el tiempo. Él es el que está a cargo. Tenemos este mundo físico y podemos creer en Dios, pero estamos tan en este mundo. Contamos los días, contamos las horas. Es un mundo físico. Cuando miran a su alrededor, ya sea puedes contar el calendario, contar los días. ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Estás progresando? ¿Cuál es lo que...? Pero entiendan esto, pero mucho cuidado que no se de marcar el calendario de días como que viviste otro día. ¿De veras? No creo que estamos viviendo hasta que mires a Dios en cada aspecto completamente. Les voy a dar algo como que sucedió ayer. Al pastor de la ceremonia que tuvimos para el pastor Roy, y así en la pantalla tenían de la segunda de Timoteo 4, que mantuvo la fe, corrió la carrera, las coronas se le han dado, no nomás a aquellos, pero a aquellos, eso es la despedida que Pablo le dio a Timoteo. Y atrás de esas palabras y estaba una foto del Océano Pacífico, una gran y que la forma que mi mente funciona,
Y yo estaba parado aquí y yo podía mirar la pantalla y estoy mirando la pantalla y estoy mirando y me dije yo a sí mismo, eso parece como Newport Beach, Huntington Beach, parecen nuestras playas aquí. Dios, tú eres tan bueno. Dios, tú eres muy bueno. Estamos aquí en este servicio para Roy y este servicio para un gran creyente. Esto no lo dije públicamente lo que estaba pasando en mi mente, pero pensé esto, en una escena criminal hay huellas. Y cuando toman esas huellas descubren quién lo hizo. Cuando miren a un árbol que el viento lo está moviendo, en una playa, cuando miras la arena y cuando tú miras todo eso, no miras las huellas de Dios, que es un Dios digno de ser amado. No hay suficientes pruebas de lo que tú estás preocupado. Deberías de parar de preocuparte porque hay demasiadas pruebas. Te apuesto que si tomas un resuello y que miras todas las huellas que está Dios en todo y que no entiendes por qué está sucediendo, pero tal vez seas increíble, pero tú no estás afuera de las manos de Dios. Él está contigo. Tú no estás solo. Él está contigo en medio de todo. Y tú vuelves a Él y dices, necesito que me anime, Señor. Y tal vez que si Él te dice, te lo dije antes, sígueme. Nunca te voy a dejar ni abandonar. Y estoy contigo ahorita. Yo voy a ver que tú eres mi hijo, te voy a llevar. ¿Y qué tal si fallezco? Si falleces, lo peor que puede suceder es que sobrevives. Somos cristianos. Si no miramos las huellas de Dios, lo peor que puede pasar que es que mueres. Y tal vez digas, oh no. Mi gran amigo, el gran creyente, un servidor de Dios, él falleció. ¿Y? Él murió. ¿Ese es el final de la historia? ¿Dónde están las huellas de las evidencias, de las pruebas? Dios se levantó de la tumba porque Él se levantó. Nosotros hemos resucitado porque Él vive, vivimos nosotros. Esas pruebas, tenemos que acordarnos de eso. ¿Se imagina decirle a tu doctor, te dice, y si te dice el doctor, tengo malas noticias, ¿tienes todas las pruebas? ¿Estás seguro que no son las el de otra persona? Claramente tú eres el que me estás diciendo esto, tú eres mi doctor. Claramente tú necesitas decirte de Jesucristo, porque esto no va a aterrar mi mundo. La muerte me va a liberar de esto que me tiene atado a este mundo. Mi Jesucristo se levantó del tumbo para cuando yo muera, y las huellas están en todo. Él explícame cómo funcionan estas células, cómo se mueve el tiempo. Explica tu existencia. Y tal vez el doctor se va a quedar. El doctor va a decir, nosotros tenemos pruebas en la ciencia de que no lo tienes. Tal vez sepas cómo funcionan las células, pero no me puedes decir por qué. Me puedes decir el cómo, pero no el por qué. Tu cuerpo cristiano, Dios te ha dado voluntad, te ha dado una mente, te ha hecho quien eres para que lo conozcas. Y este mundo que está pereciendo, si de veras quieres salvar este mundo, yo lo encuentro muy, muy raro que quieren salvar las ballenas y este mundo, pero pueden deshacerse de un ser humano, de los bebés. Dicen, hay que salvar las ballenas, pero abortar a bebés. Lo encuentro bien raro. ¿Quieres salvar al mundo? Entonces conviértete en un cristiano. ¿Y qué quieres decir con salvar? La Biblia dice que va a haber un día donde este mundo no va a existir.
Cada uno de nosotros va a vivir para siempre. ¿Dónde vas a estar viviendo? ¿Quieres vivir, salvar el mundo? Aquí está el Dios eterno y nuestro estudio termina. Él es el omnisciente. Está omnisciente, que Él sabe todo. Que está todo omnipresente, es un atributo de Dios. Voy a leerles o les voy a demostrar en la pantalla. Si ustedes pertenecen a un culto, miren a aquellos que ustedes están alrededor de ustedes como un detector de culto. Esta es la razón por la que estoy diciendo, porque en todos los cultos, muy fácil no tienes que entrar de su doctrina. Tú nomás les tienes que preguntar, ¿quién es Jesucristo? Muchos van a decir, es un gran profeta. ¿Quién es Jesucristo? Hazles otra pregunta. Y le van a decir, Él es uno de muchos dioses. ¿Quién es Jesucristo? Y si alguien viene a tu puerta y dice, Él nomás es un ángel, también se conoce por el nombre de Michael o Jesucristo dice, este es Jesús, hablando de sí mismo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el final. Dice, ustedes miran la palabra Señor, Yahweh, que es el nombre, quién es, quién fue y que es para venir, el Todopoderoso. Ese es el que es. Ese es el Jesús de la Biblia. Si ese es el Jesús que tú conoces y ese es el Jesús que tú conoces. En Isaías 46, versículo, nunca pensamos, y espero que no los ofenda, como dice que como que no porque está demostrando sus músculos como nosotros lo hacemos, está revelando hacia el mundo en su profundidad. Miren esto, esto es como divino. Dios está hablando en este pasaje de Isaías. Acordar de las cosas pasadas desde los tiempos, piensa de los antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios. Yo soy Dios y nada hay semejante a mí. Tal vez alguien de aquí de la muchedumbre dice, ¿y cómo vamos a saber? Y les voy a contestar en el versículo 10, que anunció lo por venir desde, eso es profecía bíblica. Desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Cuál es el placer? Dice que el placer de él fue ir a la cruz. Para el regocijo que estaba ante la cruz, porque te amó tanto. Que no vamos a vivir esta vida aquí en este mundo solos. Tú no eres un ángel, tú no quieres ser un ángel y no eres un animal. La Biblia nos dice, tú eres el ser humano creado en la imagen de Dios. Tienes la moralidad semejante que Él te dio a Él. No tenemos conocimiento si un ángel puede amar y parece que no tiene las capacidades o yo no sé cómo funciona con animales. Yo pienso que mis animales me aman cuando yo les doy de comer. Para ti y decir, tú eres el Dios Todopoderoso, el primero y el último, el principio y el final, el alfa y el omega, el que es, fue y está por venir. Tú eres el consejador. Tú eres el gran yo soy. Y este es el Dios que
que sea ese Dios, tener ese Dios, el Dios de mi vida, de agarrar al otro algo, ser hijos de un Dios menor. No lo hagan así, elijan a Jesús. Dios va a transformar tu vida, es el Dios viviente que te conoce más que tú te conoces a sí mismo, que te ama más de lo que tú te puedas amar y que en verdad en Él te acepta en Él, porque Él tiene gran planes para tu vida. Disfrútalo, porque fuimos creados para traerle gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.